Imagina que te dicen que la ley más fundamental del universo, la barrera que separa lo posible de lo imposible, la frontera que divide la física de la fantasía, podría no ser una ley después de todo, que podría ser una sugerencia, una aproximación, un límite local que aplica solo bajo ciertas condiciones, pero no bajo todas. Físicos están explorando formas en que la velocidad de la luz, esa constante sagrada de 300.000 kilómetros por segundo, podría ser superada. No violada, superada. Hay una diferencia crucial. Y cuando comprendes esa diferencia, cuando realmente procesas lo que significa, todo lo que pensabas sobre el espacio, el tiempo y la causalidad se desmorona. Empecemos con lo que Einstein realmente dijo. Porque hay un malentendido masivo sobre la relatividad. La mayoría de la gente piensa que Einstein dijo: nada puede moverse más rápido que la luz. Pero eso no es exactamente lo que dijo. Lo que dijo es: nada puede acelerar a través del vacío hasta alcanzar o superar la velocidad de la luz. Es una distinción sutil pero crítica. Porque acelerar a través del vacío es solo una forma de moverse. Y resulta que hay otras formas. Formas en que la relatividad no prohíbe explícitamente. Formas que los físicos están tomando cada vez más en serio. La primera forma es la más simple conceptualmente, pero la más difícil prácticamente. Se llama el motor de curvatura de Alcubierre. Imagina que no aceleras tu nave. En cambio, creas una burbuja en el espacio-tiempo. Dentro de esa burbuja no te estás moviendo. Estás completamente estacionario. Pero la burbuja misma se mueve. Y se mueve no a través del espacio, sino moviendo el espacio. El espacio frente a la burbuja se contrae. El espacio detrás se expande. Y la burbuja, con tu nave dentro, surfa sobre esa ola de espacio-tiempo a velocidades arbitrariamente altas. Esto no viola la relatividad, porque la relatividad solo dice que no puedes moverte a través del espacio más rápido que la luz. No dice nada sobre qué tan rápido puede moverse el espacio mismo. Y el espacio puede moverse a cualquier velocidad. De hecho, ya lo hace. Durante la inflación cósmica, justo después del Big Bang, el espacio se expandió más rápido que la luz. Mucho más rápido. Regiones que estaban a centímetros de distancia quedaron separadas por miles de millones de años luz en fracciones de segundo. Y eso no violó ninguna ley física, porque el espacio no estaba viajando a través de sí mismo, estaba expandiéndose. El motor de Alcubierre usa el mismo principio, pero de forma controlada. Manipulas el espacio-tiempo usando masa y energía de formas específicas. Creas gradientes de curvatura que empujan el espacio de ciertas maneras. Y si lo haces correctamente, puedes crear una burbuja que se mueve tan rápido como quieras. No hay límite superior. Podrías, en principio, cruzar la galaxia en minutos. Podrías alcanzar Andrómeda en horas. No porque tu nave se esté moviendo rápido, sino porque el espacio entre tu origen y tu destino está siendo comprimido frente a ti y expandido detrás de ti. Pero hay un problema enorme. Para crear esa burbuja, para doblar el espacio-tiempo de esa forma, necesitas energía negativa, no antimateria, que es materia normal con carga opuesta. Energía negativa, densidad de energía negativa. Y nadie sabe si eso existe o si puede ser creado. La razón por la que necesitas energía negativa tiene que ver con la forma en que la gravedad funciona. La materia normal, con energía positiva, curva el espacio-tiempo de una forma específica. Crea lo que llamamos curvatura positiva. Los objetos son atraídos hacia la masa. Pero para crear una burbuja de curvatura, necesitas también curvatura negativa. Necesitas regiones donde el espacio-tiempo se curve en la dirección opuesta, donde los objetos sean repelidos en lugar de atraídos. Y eso requiere energía negativa.
Y aquí está lo extraño. La energía negativa no es completamente fantasía. Existe algo llamado el efecto Casimir. Coloca dos placas metálicas muy cerca en el vacío. Entre las placas, ciertas fluctuaciones cuánticas son suprimidas. Hay menos energía del vacío entre las placas que fuera de ellas. Y esa diferencia crea una fuerza de atracción. Las placas son empujadas juntas. Y matemáticamente puedes describir esto como si hubiera energía negativa entre las placas. Entonces la energía negativa, en cierto sentido, existe. Pero existe en cantidades microscópicas, cantidades infinitesimales. Y para un motor de curvatura necesitas cantidades astronómicas. Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías el equivalente en energía negativa de varias masas de Júpiter. Eso es obsceno, es absurdo, es claramente imposible con cualquier tecnología concebible. Pero aquí es donde se pone interesante, porque desde que Alcubierre publicó su métrica en 1994, otros físicos han refinado el concepto. Han encontrado formas de reducir los requisitos de energía, cambiando la forma de la burbuja, haciendo las paredes más delgadas, optimizando la distribución de la curvatura, y con cada refinamiento, los requisitos de energía han caído. Ya no hablamos de masas de Júpiter. Algunos modelos sugieren que podrías necesitar solo unos cientos de kilogramos de energía negativa. Tal vez menos. Y eso, aunque todavía imposible con la tecnología actual, ya no suena completamente fantasioso. Es el tipo de número que hace que los físicos digan, bueno, tal vez no en nuestras vidas, pero tal vez algún día. Tal vez si entendemos mejor el vacío cuántico. Tal vez si descubrimos formas de amplificar el efecto Casimir. Tal vez. Pero hay otro problema con el motor de curvatura. Uno que es más sutil, pero potencialmente más devastador. Y tiene que ver con lo que sucede cuando intentas controlar la burbuja. Cuando estás dentro de una burbuja de curvatura, moviéndose a velocidades superlumínicas, estás causalmente desconectado del exterior. No puedes enviar señales hacia afuera de la burbuja, porque esas señales tendrían que viajar a través de las paredes de la burbuja, que están siendo distorsionadas de formas extremas. Y no puedes recibir señales de afuera por la misma razón. Estás aislado, completamente aislado, lo que significa que no puedes dirigir la burbuja. No puedes cambiar su curso. No puedes acelerar o desacelerar. Una vez que la burbuja se forma y comienza a moverse, su trayectoria está determinada. Y tú estás solo para el viaje. No eres el piloto, eres el pasajero. Y si la burbuja fue configurada incorrectamente, si su trayectoria te lleva a través de una estrella o hacia un agujero negro, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y luego está el problema de detener la burbuja. Porque para detenerte, necesitas colapsar la burbuja. Necesitas eliminar la distribución de energía negativa que la sostiene. Pero no puedes hacer eso desde dentro de la burbuja. Estás causalmente aislado. Necesitarías algún mecanismo externo. Algo en tu destino que detecte tu llegada y colapse la burbuja por ti. Pero eso requiere que alguien esté allí. Que sepan que estás viniendo. Que tengan la tecnología para manipular el espacio-tiempo de la forma necesaria. Es un problema de coordinación masivo. Entonces, el motor de curvatura, aunque matemáticamente consistente con la relatividad general, enfrenta desafíos prácticos que podrían ser insuperables. Pero no es la única forma de superar la velocidad de la luz. Hay otra. Una que es quizás aún más extraña, pero que evita algunos de estos problemas. Se llama el agujero de gusano transitable. Imagina que el espacio-tiempo no es plano, que tiene estructura, que puede doblarse, torcerse, conectar regiones distantes de formas no obvias. Un agujero de gusano
es un túnel a través del espacio-tiempo, un atajo. Entras por un lado, sales por el otro y has atravesado una distancia que habría tomado años luz viajar normalmente. Pero desde tu perspectiva, solo cruzaste un túnel corto. Y esto tampoco viola la relatividad, porque no estás viajando más rápido que la luz a través del espacio. Estás viajando a velocidades normales, sublumínicas, a través del túnel. Es solo que el túnel conecta dos lugares que están muy separados en el espacio normal. Es como tomar un atajo a través de una montaña en lugar de rodearla. No estás moviéndote más rápido, solo estás tomando una ruta más corta. Pero aquí está el truco. Los agujeros de gusano, si existen naturalmente, son inestables. Colapsan instantáneamente. Para mantener un agujero de gusano abierto, para hacerlo transitable, necesitas algo que mantenga las paredes separadas contra la tendencia natural del espacio-tiempo a colapsar. Y lo que necesitas, de nuevo, es energía negativa. La misma sustancia exótica que necesitas para un motor de curvatura. Entonces estamos de vuelta al mismo problema. La energía negativa. Este ingrediente misterioso, posiblemente imposible, que parece ser la llave para superar la velocidad de la luz. Sin ella, tanto los motores de curvatura como los agujeros de gusano permanecen en el reino de la especulación teórica. Pero hay una tercera forma, una que es completamente diferente, una que no requiere energía negativa, una que no requiere doblar el espacio-tiempo de formas exóticas, una que usa algo que sabemos que existe, información cuántica. Se llama entrelazamiento cuántico. Y aunque no te permite viajar físicamente más rápido que la luz, sí permite que la información se correlacione instantáneamente a través de distancias arbitrarias. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra. No importa qué tan lejos estén separadas. Podrían estar en lados opuestos de la galaxia. La correlación es instantánea. Ahora, esto no viola la relatividad porque no puedes usar el entrelazamiento para enviar mensajes. No puedes controlar qué estado obtienes cuando mides tu partícula. Es aleatorio. Y aunque el estado de la otra partícula está correlacionado, la persona que la mide tampoco puede controlarlo. Ambos obtienen resultados aleatorios. Los resultados están correlacionados, pero ninguno de ustedes puede influir en lo que el otro ve. Entonces no hay transmisión de información utilizable. Pero aquí es donde se pone especulativo. ¿Y si pudieras encontrar una forma de usar el entrelazamiento para transmitir información? ¿Y si pudieras desarrollar un protocolo que explotara las correlaciones cuánticas de formas que actualmente no entendemos? Algunos físicos han sugerido que tal vez, bajo ciertas condiciones exóticas, en ciertos tipos de espacios-tiempo curvos, el entrelazamiento podría ser weaponizado para comunicación superlumínica. Y si eso es posible, si puedes enviar información más rápido que la luz, entonces en principio podrías enviar cualquier cosa. Porque en el nivel más fundamental, todo es información. Tu cuerpo es información. Es un patrón específico de átomos organizados de cierta forma. Si pudieras escanear ese patrón con precisión atómica, transmitir la información más rápido que la luz y reconstruir el patrón en el destino, habrías teletransportado efectivamente más rápido que la luz. Esto es pura especulación. No hay evidencia de que sea posible, pero tampoco hay prueba de que sea imposible. Y la distinción es importante, porque en física, lo que no está prohibido explícitamente a menudo, eventualmente se descubre. Pero hay un problema más profundo con todas estas formas de superar la velocidad de la luz. Un problema que no es técnico, sino conceptual. Tiene que ver con la causalidad, con la estructura misma del tiempo. En la relatividad, la velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad. Es la velocidad a la que viaja la causalidad.
Es la rapidez con la que las causas pueden afectar a los efectos. Si algo sucede aquí y ahora, su influencia se propaga hacia afuera a la velocidad de la luz, no más rápido, y esto garantiza que las causas siempre precedan a los efectos, que el tiempo tenga una estructura, que no haya paradojas causales. Pero si puedes viajar más rápido que la luz, si puedes enviar información superlumínica, esa garantía se rompe. Porque en la relatividad, la simultaneidad es relativa. Lo que es simultáneo para un observador no es simultáneo para otro observador que se está moviendo. Y si puedes viajar más rápido que la luz, puedes explotar esta relatividad de la simultaneidad para enviar mensajes al pasado. Aquí está cómo funciona. Imagina que estás en una nave espacial moviéndote cerca de la velocidad de la luz. Envías un mensaje superlumínico a una estación que está adelante de ti. Desde tu marco de referencia, el mensaje llega después de que lo enviaste. Pero, desde el marco de referencia de la estación, el mensaje llega antes de que lo enviaste. La estación puede ahora enviar un mensaje superlumínico de regreso a ti. Y debido a la forma en que funcionan los marcos de referencia, ese mensaje de regreso puede llegar antes de que enviaste el mensaje original. Has creado una paradoja temporal. Has enviado información a tu propio pasado. Y eso abre todo tipo de problemas lógicos. ¿Qué pasa si usas esa información para prevenir que envíes el mensaje original? Entonces nunca lo enviaste, pero entonces no recibiste la información del futuro. Entonces sí lo enviaste. Es una contradicción, una paradoja. Y la física odia las paradojas. Las paradojas sugieren que algo está fundamentalmente mal con tu modelo. Entonces, muchos físicos argumentan que cualquier forma de viajar más rápido que la luz, cualquier forma de comunicación superlumínica, debe ser imposible. No porque no podamos encontrar la tecnología, sino porque la lógica misma del universo lo prohíbe. Pero hay una salida, una que es tan extraña que la mayoría de la gente no la toma en serio. Se llama la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica combinada con el principio de autoconsistencia de Novikov. La idea es esta: cuando envías información al pasado, no cambias tu pasado. Creas una nueva rama de la realidad, un universo paralelo donde las cosas sucedieron de forma diferente. Tu línea temporal original permanece intacta. Pero ahora hay otra línea temporal donde recibiste información del futuro y actuaste en consecuencia. Y esa línea temporal es igualmente real, igualmente válida. Bajo esta interpretación, no hay paradoja, porque no estás cambiando el pasado. Estás creando un nuevo pasado en un universo paralelo. Y el universo, o el multiverso más bien, es lo suficientemente grande para acomodar todas las posibilidades. Cada decisión, cada evento cuántico, crea nuevas ramas. Y viajar al pasado es solo otra forma de ramificación. Esto suena a ciencia ficción, y tal vez lo es, pero es ciencia ficción basada en matemáticas reales. Las ecuaciones de la mecánica cuántica permiten la interpretación de muchos mundos. No la requieren, pero la permiten. Y si los muchos mundos son reales, entonces el viaje superlumínico no crea paradojas, solo crea complejidad. Complejidad en la estructura del multiverso. Pero incluso si aceptas los muchos mundos, hay otro problema. Un problema práctico. ¿De qué sirve viajar más rápido que la luz si cada vez que lo haces terminas en un universo paralelo? No regresas a tu punto de partida. Regresas a un punto de partida en otro universo. Uno donde las cosas son ligeramente diferentes. Uno donde tu versión original nunca partió porque en ese universo tú eres el que llegó del futuro. Es desorientador y hace que todo el proyecto sea cuestionable. Porque si tu objetivo es explorar el universo, quieres regresar a tu universo. Quieres compartir tus
descubrimientos con tu civilización. Pero si cada viaje superlumínico te lleva a un universo diferente, nunca regresas. Estás constantemente saltando entre ramas del multiverso, sin forma de volver a tu rama original. Entonces, incluso si el viaje superlumínico es posible, incluso si podemos resolver los problemas técnicos, los problemas conceptuales, podrían hacer que sea inútil. O al menos, muy diferente de lo que imaginamos. Pero hay una cuarta forma de pensar sobre superar la velocidad de la luz. Una que no involucra viajar en absoluto. Involucra cambiar lo que significa la velocidad de la luz. Porque la velocidad de la luz no es constante en todos los medios. En el vacío, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero en el agua, viaja más lento. En el vidrio, aún más lento. Y en ciertos materiales exóticos, puede ser ralentizada a velocidades que puedes caminar más rápido. ¿Y si la luz puede ser ralentizada, puede ser acelerada? Puede haber medios donde la luz viaje más rápido que su velocidad en el vacío. La respuesta es, técnicamente no, porque la velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima permitida por la relatividad. Es un límite fundamental. Pero aquí está el truco. El vacío no es realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Y esas fluctuaciones afectan la forma en que la luz se propaga. Dan al vacío un índice de refracción, un índice muy cercano a 1, pero no exactamente 1. Y si pudieras manipular las fluctuaciones del vacío, si pudieras cambiar el índice de refracción del vacío mismo, podrías en principio cambiar la velocidad efectiva de la luz. Podrías crear regiones del espacio donde la luz viaja más rápido o más lento que su velocidad nominal. Y esto no viola la relatividad, porque la relatividad dice que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Pero si cambias lo que es el vacío, si modificas sus propiedades cuánticas, entonces estás técnicamente no violando nada. Estás simplemente redefiniendo el medio. Esto es extremadamente especulativo. Nadie sabe cómo manipular las fluctuaciones del vacío a escalas macroscópicas. Pero la posibilidad está ahí. Es un espacio en blanco en nuestro conocimiento. Un área donde la teoría permite cosas que no sabemos cómo hacer. Y hay una quinta forma. Una que es menos sobre superar la velocidad de la luz y más sobre evitar la necesidad de hacerlo. Se llama dilatación temporal extrema. En la relatividad, cuando viajas cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ti relativo a observadores estacionarios. Este es el fenómeno de dilatación temporal. Y el efecto se vuelve más pronunciado cuanto más cerca de la velocidad de la luz viajas. Si viajas al 99.9% de la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasa mucho más lento que para alguien en tierra. Y esto significa que, desde tu perspectiva, los viajes que tomarían milenios en tiempo de tierra pueden parecer mucho más cortos. Si viajas a Andrómeda al 99.99% de la velocidad de la luz, el viaje podría tomar solo unos pocos años de tu tiempo subjetivo, incluso si toma millones de años de tiempo de tierra. Entonces no necesitas superar la velocidad de la luz para explorar el cosmos. Solo necesitas acercarte lo suficiente. Y si puedes hacer eso, si puedes construir naves que alcancen velocidades ultrarrelativistas, puedes viajar a cualquier parte del universo observable dentro de una vida humana. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Tierra, estarás muerto hace mucho tiempo. Pero tú experimentarás el viaje como corto, y esto es permitido por la relatividad. No es una trampa, no es una violación, es una consecuencia directa de cómo funciona el tiempo en un universo relativista. El tiempo no es absoluto,
es relativo a tu estado de movimiento. Y si estás dispuesto a aceptar que nunca regresarás a tu tiempo original, que tu civilización habrá evolucionado o colapsado para cuando regreses, entonces la dilatación temporal es tu boleto a las estrellas. Pero eso requiere aceptar una desconexión temporal masiva. Requiere estar dispuesto a convertirte en un viajero del tiempo unidireccional, moviéndote constantemente hacia el futuro del universo externo, mientras tu propio tiempo subjetivo progresa normalmente. Es una forma de exilio, voluntario, tal vez, pero exilio de todos modos. Pero hay algo que todas estas propuestas comparten, algo que rara vez se menciona en las discusiones populares porque es menos emocionante que hablar de doblar el espacio-tiempo o crear agujeros de gusano. Es el problema de la energía. Y no solo la energía en términos de requisitos totales, sino la energía en términos de dónde la obtienes, cómo la almacenas y qué haces con ella una vez que la has usado. Considera el motor de curvatura. Dijimos que las versiones optimizadas podrían requerir solo cientos de kilogramos de energía negativa. Pero eso es solo la energía exótica. También necesitas energía convencional. Mucha. Porque crear la distribución de energía negativa requiere manipular campos a escalas que normalmente solo ocurren en el interior de estrellas o cerca de agujeros negros. Y eso requiere energía. ¿Cuánta? Los cálculos varían, pero estamos hablando de energías comparables a la producción total de energía de la civilización humana durante años, tal vez décadas, concentrada en un volumen del tamaño de una nave espacial, liberada en los pocos segundos que toma formar la burbuja de curvatura. Y aquí está el problema. Esa energía tiene que venir de algún lugar. No puedes simplemente llevarla contigo. No hay fuente de energía lo suficientemente densa. Ni fisión nuclear, ni fusión, ni antimateria. La densidad de energía requerida excede cualquier cosa que la materia normal pueda proporcionar. Entonces necesitas energía del vacío. Necesitas extraerla del espacio mismo. Y sabemos que el espacio contiene energía. La energía oscura que impulsa la expansión del universo es energía del vacío. Pero es difusa. Está distribuida uniformemente a través de todo el espacio a densidades increíblemente bajas. Concentrar esa energía, extraerla, usarla, requiere tecnología que hace que la fusión nuclear parezca primitiva. Y luego está el problema de qué haces con la energía cuando terminas. Porque no puedes simplemente apagarla. La energía se conserva. Tiene que ir a algún lugar. Y si acabas de concentrar el equivalente en energía de años de producción, de una civilización en un volumen pequeño, y luego colapsar la burbuja de curvatura, esa energía se libera. De golpe, en tu ubicación inmediata. Es una explosión, no una explosión química, no una explosión nuclear, una explosión espacio-temporal, una liberación de energía tan masiva que podría vaporizar planetas. Podría crear agujeros negros. Podría rasgar el tejido del espacio-tiempo de formas impredecibles. Entonces, el motor de curvatura no es solo un desafío de construir. Es un desafío de controlar, de encender y apagar de forma segura, de no destruir tu destino en el proceso de llegar a él. Y nadie sabe cómo hacer eso. Las matemáticas que describen la formación de la burbuja funcionan. Pero las matemáticas que describen el colapso seguro de la burbuja están llenas de singularidades e infinitos. Señales de que algo está mal, que la teoría se está rompiendo. Y los agujeros de gusano tienen el mismo problema. Mantener un agujero de gusano abierto requiere energía continua. No solo al principio, todo el tiempo, porque el espacio-tiempo está constantemente tratando de colapsar el túnel. Y tienes que empujar contra esa tendencia constantemente.
Es como mantener una puerta abierta contra un viento fuerte. Requiere esfuerzo continuo. Y el esfuerzo, en este caso, se traduce en energía. Energía que tiene que ser suministrada. Si dejas de suministrarla, el agujero de gusano colapsa. Y cualquier cosa que esté dentro del túnel en ese momento es destruida, aplastada por las fuerzas de marea gravitacionales a medida que el espacio-tiempo se cierra sobre sí mismo. Entonces no puedes simplemente crear un agujero de gusano y usarlo indefinidamente. Tienes que mantenerlo activamente. Tienes que alimentarlo energía. Y eso significa que necesitas una fuente de energía en ambos extremos. Una fuente que pueda operar continuamente durante el tiempo que quieras, que el agujero de gusano permanezca abierto. Y si esa fuente falla, si hay una interrupción de energía en cualquier extremo, el agujero de gusano colapsa. Y si alguien está en tránsito en ese momento, está perdido. No muerto, exactamente. Porque el colapso ocurre tan rápido que no hay tiempo para experimentar nada. Pero definitivamente ya no existe en ninguna ubicación significativa. Ha sido borrado del espacio-tiempo. Entonces el riesgo es enorme y el costo energético es continuo. No es solo una barrera de entrada, es una barrera de mantenimiento, y eso cambia el cálculo de si los agujeros de gusano son prácticos incluso si podemos crearlos. Pero hay otro problema energético, uno que es más sutil pero potencialmente más devastador. Tiene que ver con la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica dice que la entropía siempre aumenta. El desorden aumenta. Y cada proceso que realizas, cada transformación de energía, aumenta la entropía total del universo. No puedes evitarlo. Es una ley fundamental. Y crear estructuras exóticas de espacio-tiempo, doblar el espacio de formas no naturales, requiere disminuir la entropía localmente. Requiere crear orden donde hay desorden, estructura donde hay caos. Y eso solo es posible si aumentas la entropía en otro lugar. Si produces más desorden del que eliminas, y resulta que para estructuras tan exóticas como burbujas de curvatura o agujeros de gusano, el aumento de entropía en otros lugares es masivo, mucho mayor de lo que esperarías de solo el requisito de energía. Porque no solo estás moviendo energía, estás reorganizando la estructura fundamental del espacio-tiempo. Y eso tiene costos termodinámicos, que son difíciles de calcular, pero claramente enormes. Y toda esa entropía se manifiesta como calor, como radiación, como desorden en el espacio circundante. Estás creando un punto de orden rodeado por un mar de caos. Y ese caos se propaga, se expande, afecta todo lo que está cerca. Entonces, cada vez que creas una burbuja de curvatura, no solo estás usando energía, estás contaminando el espacio-tiempo a tu alrededor con entropía. Estás dejando una cicatriz, una región donde el espacio-tiempo está más desordenado, más caótico, más difícil de manipular de lo que estaba antes. Y si haces esto repetidamente, si creas muchas burbujas de curvatura o muchos agujeros de gusano, estás degradando el espacio-tiempo. Estás haciendo que sea progresivamente más difícil crear nuevas estructuras. Estás agotando un recurso que no sabías que era finito. La limpieza del espacio-tiempo, su capacidad de ser manipulado de formas exóticas. Y eventualmente, si haces esto lo suficiente, podrías alcanzar un punto donde el espacio-tiempo está tan degradado que ya no puedes crear estas estructuras, donde el costo termodinámico excede cualquier energía que puedas suministrar, donde has agotado permanentemente la capacidad del espacio-tiempo de ser doblado de estas formas. Es como contaminar un ambiente natural. Puedes hacerlo por un tiempo. Puedes extraer recursos, verter desechos,
transformar el paisaje. Pero eventualmente, si lo haces demasiado, el ambiente se degrada hasta el punto donde ya no puede soportar las actividades que realizabas. Y lo has arruinado permanentemente. El espacio-tiempo podría ser lo mismo. Podría tener una capacidad finita para ser manipulado. Y cada uso de tecnología exótica reduce esa capacidad, hasta que eventualmente la capacidad se agota, y futuras civilizaciones no pueden hacer lo que tú hiciste, porque dejaste el espacio-tiempo demasiado desordenado. Entonces hay una responsabilidad ética aquí, una que no tiene paralelo en otras tecnologías. Porque no estás solo usando recursos, estás transformando el tejido de la realidad de formas que podrían ser irreversibles. Estás dejando una huella no solo en el espacio, sino en la capacidad del espacio de ser usado. Y nadie sabe qué tan seria es esta preocupación, porque nadie ha intentado crear estas estructuras. Pero las matemáticas sugieren que es real, que la degradación termodinámica del espacio-tiempo es una consecuencia inevitable de su manipulación exótica. Y eso debería darnos pausa. Entonces, estas son las 5 formas en que físicos piensan que la velocidad de la luz podría ser superada o evitada. El motor de curvatura, los agujeros de gusano, el entrelazamiento cuántico o eaponizado, la manipulación del vacío, la dilatación temporal extrema. Cada una tiene sus propios desafíos. Cada una requiere tecnología o comprensión que no tenemos. Pero ninguna está prohibida por las leyes conocidas de la física, y eso es lo crucial. No son fantasías, son posibilidades. Posibilidades remotas, seguro. Posibilidades que podrían nunca realizarse, pero posibilidades de todos modos. Y en física, una vez que algo es posible en principio, es solo cuestión de ingeniería. Y la ingeniería, a diferencia de las leyes de la física, puede mejorar. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que va más allá de la pregunta técnica de si podemos superar la velocidad de la luz. Es la pregunta de por qué hay un límite en primer lugar. ¿Por qué el universo tiene una velocidad máxima? ¿Por qué 300.000 kilómetros por segundo y no infinito? La respuesta tiene que ver con la estructura del espacio-tiempo. En la relatividad, el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Son dimensiones de una estructura unificada llamada espacio-tiempo. Y esa estructura tiene una geometría. Una geometría donde la distancia entre dos eventos no se calcula de la forma que esperarías. En espacio normal, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias en cada dimensión. Es el teorema de Pitágoras. Pero en el espacio-tiempo, la fórmula es ligeramente diferente. El tiempo entra con un signo negativo. Y eso cambia todo. Significa que el espacio-tiempo no es euclidiano, es minkowskiano. Y en geometría minkowskiana hay una velocidad invariante. Una velocidad que es la misma en todos los marcos de referencia. Y esa velocidad es la velocidad de la luz. No es que la luz sea especial, es que el espacio-tiempo tiene una estructura que impone un límite de velocidad. Y la luz viaja a ese límite porque los fotones no tienen masa. Entonces la velocidad de la luz no es realmente sobre la luz, es sobre la geometría del espacio-tiempo. Es la velocidad a la que viajan las ondas de causalidad. Es la estructura del universo mismo. Y si quieres superar esa velocidad, no estás solo construyendo una nave más rápida. Estás desafiando la geometría fundamental de la realidad. Y eso es lo que hace que estas propuestas sean tan asombrosas. No son solo avances tecnológicos. Son replanteamientos conceptuales de lo que significa moverse, de lo que significa viajar, de lo que significa existir en un universo con estructura espacio-temporal. Pero necesitamos ir más profundo
en lo que realmente cambiaría si pudieras superar la velocidad de la luz. Porque no es solo que podrías ir a lugares más rápido, es que la estructura misma de la realidad, tal como la experimentas, se desmoronaría. Piensa en lo que significa que dos eventos sean simultáneos. Significa que suceden al mismo tiempo. Suena simple, pero en la relatividad, la simultaneidad es relativa al observador. Lo que es simultáneo para ti no es simultáneo para alguien que se está moviendo respecto a ti. Y ambos tienen razón. No hay un ahora absoluto que se extienda a través del universo. Solo hay ahoras locales que dependen de tu estado de movimiento. Pero esto solo funciona, solo es coherente, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Porque la luz define el cono de causalidad, el conjunto de eventos que pueden afectarte y el conjunto de eventos que puedes afectar. Y ese cono tiene una estructura específica, que es la misma para todos los observadores, incluso si su noción de simultaneidad difiere. Pero si puedes viajar más rápido que la luz, si puedes enviar señales superlumínicas, esa estructura se rompe. Porque ahora puedes afectar eventos que están fuera de tu cono de causalidad. Puedes influir en cosas que desde tu perspectiva aún no han sucedido. Y puedes ser influenciado por cosas que desde tu perspectiva ya pasaron hace mucho tiempo. Y cuando eso sucede, el concepto de ahora pierde todo significado. Porque ahora es definido por los eventos que pueden intercambiar señales contigo, los eventos con los que puedes interactuar. Pero si puedes interactuar con todo, si no hay límite de velocidad que restrinja qué eventos están en tu alcance causal, entonces todo es ahora. El pasado, el presente, el futuro, todos se colapsan en una masa indistinta de eventos que puedes influir y que pueden influirte. Y no solo pierdes la estructura temporal, pierdes la causalidad misma. Porque la causalidad requiere que las causas precedan a los efectos. Pero si no hay un ahora coherente, si no hay una flecha del tiempo universal, entonces no hay forma de decir qué precedió a qué. Los eventos simplemente están conectados en una red de influencias mutuas sin orden temporal claro. Y esto no es solo filosofía. Tiene consecuencias prácticas. Porque si la causalidad se rompe, las leyes de la física se rompen. Las ecuaciones que usamos para describir el universo asumen que las causas preceden a los efectos, que el estado presente es determinado por el estado pasado. Pero si puedes enviar señales al pasado, esa determinación se vuelve circular. El presente afecta al pasado que afecta al presente. Es una ecuación que se alimenta a sí misma sin solución única. Y los físicos han encontrado que cuando intentas resolver ecuaciones causalmente circulares, obtienes resultados absurdos, infinitos, singularidades, contradicciones. La matemática simplemente no funciona, lo que sugiere que el universo no permite estas situaciones, que hay algo en las leyes fundamentales que previene la violación de causalidad. ¿Pero qué es ese algo? Nadie lo sabe. No es obvio de las ecuaciones de la relatividad. La relatividad permite viajes más rápidos que la luz bajo ciertas condiciones. Pero cuando intentas combinar eso con mecánica cuántica, con termodinámica, con todo lo demás que sabemos, obtienes contradicciones. Y tal vez esas contradicciones son el universo diciéndote que no, que aunque las ecuaciones de la relatividad permitan el viaje superlumínico en papel, la realidad completa, incluyendo todos los aspectos de la física, lo prohíbe. Que hay un principio más profundo que aún no hemos formulado, que hace que el viaje superlumínico sea imposible no por razones técnicas, sino por razones lógicas. Y si ese es el caso, entonces todas estas propuestas, por inteligentes que sean,
son callejones sin salida. Son trucos matemáticos que funcionan en el papel, pero que no corresponden a nada que pueda existir en la realidad. Son como las soluciones con energía negativa en ecuaciones cuánticas, matemáticamente válidas pero físicamente sin sentido. Pero hay otra posibilidad, una que es aún más extraña, que es que el universo permite el viaje superlumínico, pero solo de formas que preservan la consistencia causal. Que hay un mecanismo de autoconsistencia que asegura que aunque puedas viajar al pasado, no puedas cambiar nada de formas que creen paradojas. Este es el principio de Novikov, la idea de que las leyes de la física conspiran para prevenir paradojas temporales. Que si intentas viajar al pasado y matar a tu abuelo, algo siempre te detendrá. No porque haya un guardián del tiempo vigilando, sino porque las ecuaciones de la física simplemente no admiten soluciones paradójicas. Solo permiten historias autoconsistentes. Y si esto es verdad, si el universo funciona de esta forma, entonces el viaje superlumínico es posible, pero limitado. Puedes viajar más rápido que la luz. Puedes ir al pasado. Pero no puedes hacer nada que cambie el pasado de formas que impidan que hicieras el viaje en primer lugar. Estás confinado a un conjunto de acciones autoconsistentes. Y eso suena restrictivo. Pero podría ser suficiente para exploración. Podrías visitar el pasado, observarlo, estudiarlo. Simplemente no podrías cambiarlo. Serías un fantasma. Un observador que no puede interactuar de formas significativas. Y tal vez eso es todo lo que el universo permite. Pero incluso eso tiene consecuencias extrañas. Porque si puedes observar el pasado, si puedes estar presente en eventos que ya sucedieron, entonces estás en dos lugares al mismo tiempo. Estás en tu presente, emprendiendo el viaje. Y estás en el pasado, observándolo. Y esas dos versiones de ti son la misma persona en diferentes puntos de tu línea temporal personal. Y esto se vuelve aún más extraño cuando consideras que podrías encontrarte a ti mismo. Podrías viajar a un momento en tu propio pasado y verte haciendo algo. Y desde la perspectiva de tu yo pasado, eres un extraño, un visitante del futuro. Pero desde tu perspectiva, estás mirando tu propia historia. Y si el principio de autoconsistencia se aplica, entonces lo que sea que hagas cuando te encuentres a ti mismo, ya sucedió. Ya formó parte de tu memoria del pasado. Recordarás haber conocido a un extraño que resultó ser tu yo futuro. Y cuando llegues al punto en tu línea temporal donde haces el viaje, recrearás ese encuentro exactamente como lo experimentaste. Porque si no lo haces, creas una paradoja. Entonces tu libre albedrío está limitado. No puedes elegir hacer algo diferente de lo que ya hiciste, porque ya lo hiciste. El futuro, tu presente cuando haces el viaje, ya determinó el pasado, el momento que estás visitando. Y no hay forma de deshacer eso sin romper la consistencia causal. Es una forma de determinismo, pero es determinismo inverso. No es que el pasado determine el futuro, es que el futuro determina el pasado. Y ambos se determinan mutuamente en un ciclo cerrado de causalidad que no tiene punto de origen. Simplemente existe como un todo autoconsistente. Y esto debería hacerte sentir vértigo. Porque si el futuro ya ha determinado el pasado, entonces, en cierto sentido, el futuro ya existe. Ya es real. No es algo que está por venir. Es algo que ya está allí, esperando que lo alcances. Y tu sensación de que el futuro es abierto, de que tienes opciones, de que puedes cambiar el curso de los eventos, es una ilusión. El futuro ya está fijo. Solo no lo sabes todavía. Y si eso es verdad, si el determinismo inverso es real, entonces el libre albedrío es una ilusión. No en el sentido habitual de que tus elecciones están determinadas por tu neurología y tu ambiente, sino en el sentido más profundo
de que tus elecciones futuras ya han determinado tus acciones presentes. Y no hay escape de ese ciclo. Pero tal vez el determinismo inverso solo aplica cuando hay viajes temporales involucrados. Tal vez en circunstancias normales, cuando no estás viajando más rápido que la luz, cuando no estás enviando señales al pasado, el futuro es genuinamente abierto. Y solo se cierra, solo se vuelve determinado, cuando creas un ciclo causal cerrado. Y eso haría que el viaje superlumínico sea una forma de colapsar el futuro, de forzarlo a cristalizarse en una configuración específica. Porque una vez que has viajado al pasado, una vez que has interactuado con él de alguna forma, por menor que sea, has creado un bucle causal. Y ese bucle fija tanto el pasado como el futuro en una configuración autoconsistente. No puedes cambiarla sin romper la física. Entonces, el acto de viajar más rápido que la luz no solo te lleva a lugares, cambia la naturaleza misma del tiempo. Lo transforma de una dimensión abierta y fluida en una estructura fija y determinada. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de la ingeniería o la física. Toca la naturaleza misma de la existencia. Y eso es lo que hace que estas propuestas sean tan asombrosas. No son solo avances tecnológicos. Son replanteamientos conceptuales de lo que significa moverse, de lo que significa viajar, de lo que significa existir en un universo con estructura espacio-temporal. Pero hay una sexta forma. Una que es la más radical de todas. Una que no intenta superar la velocidad de la luz ni evitarla. Una que cuestiona si la velocidad de la luz es realmente constante en primer lugar. Hay teorías heterodoxas en física que sugieren que la velocidad de la luz podría haber sido diferente en el pasado, que podría variar de lugar en lugar, que podría no ser la constante fundamental que pensamos. Estas teorías son altamente especulativas. La mayoría de los físicos las rechazan, pero no pueden ser completamente descartadas porque tenemos observaciones limitadas del universo primitivo. Y si la velocidad de la luz no es constante, si puede cambiar bajo ciertas condiciones, entonces todo el concepto de superarla se vuelve diferente. Porque entonces no estás violando una ley, estás explotando una variación, estás encontrando regiones o épocas del universo donde el límite es más alto. Y viajando a través de esas regiones, podrías efectivamente superar la velocidad de la luz tal como la medimos aquí y ahora. Pero esto requiere que la relatividad esté equivocada, o al menos incompleta. Y hasta ahora, la relatividad ha pasado todas las pruebas. Cada experimento confirma sus predicciones. Cada observación se alinea con sus ecuaciones. Entonces, postular que la velocidad de la luz varía es un movimiento desesperado. Es lo que haces cuando no puedes encontrar otra salida. Y tal vez esa es la verdad final. Que no hay salida. Que la velocidad de la luz es realmente un límite fundamental. Que todas estas propuestas, por inteligentes que sean, son solo ejercicios matemáticos, juegos mentales, soluciones a ecuaciones que no corresponden a nada realizable. Pero hay una razón para ser optimista. Una razón para pensar que tal vez, solo tal vez, hay una forma. Y esa razón es histórica. Porque a lo largo de la historia de la física, cada vez que llegamos a lo que parecía ser un límite fundamental, eventualmente encontramos una forma de redefinir el problema, de cambiar nuestra perspectiva, de descubrir que el límite no era tan fundamental como pensábamos. Pensábamos que nada podía viajar más rápido que el sonido. Luego construimos naves supersónicas. Pensábamos que el átomo era indivisible. Luego descubrimos partículas subatómicas. Pensábamos que el tiempo era absoluto. Luego Einstein demostró que es relativo. Cada límite aparente
resultó ser una limitación de nuestra comprensión, no del universo. Entonces tal vez la velocidad de la luz es lo mismo. Tal vez parece fundamental ahora porque no entendemos completamente la naturaleza del espacio-tiempo, porque estamos trabajando con una teoría incompleta, porque hay aspectos de la física que aún no hemos descubierto. Y cuando descubramos esos aspectos, cuando completemos la imagen, tal vez encontraremos que había una forma todo el tiempo. Una forma que simplemente no podíamos ver porque estábamos mirando desde el ángulo equivocado, usando las herramientas equivocadas, haciendo las preguntas equivocadas. O tal vez no. Tal vez, esta vez, el límite es real. Tal vez hemos llegado a una verdadera barrera fundamental del universo. Una que no puede ser superada ni evitada. Y tenemos que aceptar que estamos confinados a velocidades sublumínicas. Que el universo será explorado lentamente o no será explorado en absoluto. Pero incluso eso no es el fin. Porque hay una séptima forma de pensar sobre esto. Una que no involucra superar la velocidad de la luz, sino trascenderla. Se llama cargar la información. Si no puedes viajar físicamente más rápido que la luz, tal vez no necesites hacerlo. Tal vez puedes enviar solo tu información. Tu patrón. La configuración específica de átomos y conexiones neuronales que te hace ser tú. Y en el destino, esa información podría ser usada para reconstruirte, para crear una copia perfecta de ti en otro lugar. Esto no es viajar en el sentido tradicional, es transmisión, destrucción aquí, reconstrucción allá. Pero desde la perspectiva de la copia, es indistinguible de haber viajado. Tiene tus memorias, tu personalidad, tu continuidad de experiencia. Para todos los propósitos prácticos, es tú. Y si puedes hacer esto, entonces la velocidad de la luz ya no es una limitación para la expansión de la consciencia. Puedes extenderte a través del cosmos a la velocidad de la luz, limitado solo por la capacidad de transmitir y reconstruir información. Es una forma de inmortalidad distribuida, de presencia ubicua. Pero esto plantea preguntas profundas sobre la identidad. ¿Es la copia realmente tú? ¿O es un duplicado que simplemente cree que es tú? ¿Y si el original sobrevive la transmisión? ¿Ahora hay dos de ti? ¿Cuál es el real? Estas no son preguntas que la física puede responder. Son preguntas filosóficas, preguntas sobre la naturaleza del ser. Y diferentes personas tendrán diferentes respuestas. Algunas dirán que la copia es tú, otras dirán que no lo es. Y no hay experimento que pueda resolver el desacuerdo. Pero para el propósito de explorar el universo, de extender la presencia humana más allá de nuestro planeta, tal vez no importa. Tal vez lo que importa no es si la copia es metafísicamente idéntica al original, sino si funciona como el original. Si piensa, siente, experimenta de la misma forma. Si puede continuar la misión de exploración y descubrimiento. Y si puede, entonces hemos encontrado una forma de superar efectivamente la velocidad de la luz. No moviendo materia, sino moviendo información. Y en la era de la información, esa podría ser la distinción que importa. Entonces, aquí está donde estamos. Físicos han identificado al menos 7 formas en que la velocidad de la luz podría ser superada, evitada o trascendida. El motor de curvatura, los agujeros de gusano, el entrelazamiento cuántico, la manipulación del vacío, la dilatación temporal extrema, la variación de constantes, la transmisión de información. Ninguna es actualmente realizable. Todas enfrentan desafíos técnicos masivos. Algunas requieren física que no sabemos si existe, pero ninguna está prohibida por las leyes conocidas. Y eso deja la puerta abierta. No de par en par, apenas entreabierta, pero abierta. Y mientras esté abierta, mientras haya una posibilidad, habrá físicos explorándola, refinando las matemáticas, buscando lagunas.
intentando encontrar esa combinación de teoría e ingeniería que convierta lo imposible en meramente difícil. Porque eso es lo que hace la ciencia. No acepta límites sin cuestionarlos. No se rinde ante barreras aparentes. Sigue empujando, sigue preguntando, sigue buscando esa grieta en la armadura de lo imposible. Y tal vez nunca la encuentre. Tal vez la velocidad de la luz es realmente insuperable, pero tal vez no. Y la única forma de saberlo es seguir intentando, seguir explorando, seguir desafiando las suposiciones sobre lo que es posible. Porque al final, la asombrosa verdad no es que los físicos hayan descubierto cómo superar la velocidad de la luz. Es que han descubierto que tal vez, solo tal vez, no es tan imposible como pensábamos. Y en un universo donde lo imposible es solo lo que aún no hemos descubierto cómo hacer, eso es suficiente para seguir intentando. Pero hay una pregunta que hemos estado evitando. Una que es tan obvia que su ausencia es inquietante. Si el viaje superlumínico es posible, si hay formas de superar o evitar el límite de la velocidad de la luz, ¿por qué no vemos evidencia de que alguien ya lo haya hecho? El universo tiene casi 14.000 millones de años. La Tierra tiene solo 4.500 millones. Lo que significa que hubo 9.500 millones de años antes de que existiéramos. Tiempo suficiente para que miles, millones, tal vez miles de millones de civilizaciones surgieran, evolucionaran, desarrollaran tecnología avanzada. Y si cualquiera de esas civilizaciones descubrió cómo viajar más rápido que la luz, deberían haber colonizado la galaxia. Deberían haber dejado huellas, estructuras masivas, señales, algo. Pero no vemos nada. La galaxia parece virgen. No hay megaestructuras obvias. No hay señales de ingeniería a escala estelar. No hay evidencia de que alguien haya estado aquí antes que nosotros. Es como si fuéramos los primeros, o los únicos. Y ambas posibilidades son estadísticamente improbables. Este es el gran filtro. La idea de que hay algún paso en la evolución de la vida o en el desarrollo de la civilización que es extremadamente difícil. Tan difícil que casi nadie lo pasa. Y ese filtro explica por qué no vemos civilizaciones avanzadas. Porque no llegan a ser avanzadas. Se detienen en el filtro. Y tal vez el filtro es el viaje superlumínico. Tal vez todas las civilizaciones llegan al punto donde entienden teóricamente cómo podría ser posible. Desarrollan las matemáticas, exploran las Dasenbausen, opciones. Pero nunca logran implementarlo. Porque los desafíos técnicos son demasiado grandes, o los costos energéticos son demasiado altos, o las consecuencias son demasiado peligrosas, y entonces se quedan atrapadas, confinadas a sus sistemas estelares, o a lo sumo, a su vecindario galáctico inmediato, viajando a velocidades sublumínicas, explorando lentamente, expandiéndose gradualmente, pero nunca logrando el salto a viajes superlumínicos que les permitiría dominar la galaxia. Y eventualmente, algo las destruye. Desastre natural, guerra, colapso ambiental. Cualquiera de las docenas de formas en que las civilizaciones pueden fallar. Y desaparecen sin dejar huella significativa. Porque nunca se extendieron lo suficientemente lejos como para garantizar su supervivencia. Entonces, tal vez, el silencio de la galaxia no es evidencia de que estamos solos. Es evidencia de que el viaje superlumínico es más difícil de lo que pensamos. Que las barreras teóricas que hemos identificado resultan ser barreras prácticas insuperables. Que nadie lo ha logrado. Que nadie lo logrará. Pero hay otra interpretación, una más perturbadora. Que el viaje superlumínico es posible, que civilizaciones lo han logrado, pero cuando lo logran,
desaparecen. No en el sentido de que mueren, sino en el sentido de que se vuelven indetectables. Se mueven a un modo de existencia que no podemos observar. Porque si puedes viajar más rápido que la luz, si puedes manipular el espacio-tiempo de formas exóticas, tal vez también puedes escapar del universo observable. Tal vez puedes moverte a dimensiones que no podemos acceder, o a regiones del espacio-tiempo que están causalmente desconectadas de nosotros. Y una vez que haces eso, una vez que trasciendes las limitaciones del espacio-tiempo normal, no hay forma de que te detectemos. Para nosotros, pareces haber desaparecido. Y tal vez eso es lo que hacen las civilizaciones avanzadas. No colonizan la galaxia, la abandonan, se mueven a dominios más interesantes, más complejos, más adecuados para seres que han superado las limitaciones de la física normal. Y dejan atrás el universo material, como un juguete infantil que ya no les interesa. Y si eso es verdad, si las civilizaciones avanzadas trascienden en lugar de expandirse, entonces el silencio de la galaxia tiene perfecto sentido. No es que no haya nadie ahí afuera, es que todos los que llegaron a cierto nivel de desarrollo se fueron. Y solo quedan las civilizaciones jóvenes como nosotros, todavía atrapadas en el universo observable, todavía limitadas por la velocidad de la luz, todavía buscando formas de superar esas limitaciones sin darse cuenta de que superarlas significa dejar atrás todo lo que conocemos. Pero hay una tercera interpretación, una que invierte completamente la pregunta. ¿Y si vemos evidencia de viajes superlumínicos, pero no la reconocemos? Porque si el viaje superlumínico es posible, si civilizaciones lo están haciendo, las firmas de su actividad no serían obvias. No construirían estructuras masivas en el espacio normal. No enviarían señales de radio. No dejarían monumentos. Estarían operando en dominios del espacio-tiempo que no podemos acceder directamente. Pero podrían dejar huellas indirectas, anomalías en la distribución de energía, fluctuaciones inesperadas en campos gravitacionales, patrones en la radiación cósmica de fondo que no se ajustan a modelos naturales. Y tal vez ya hemos visto estas cosas. Tal vez ya hemos detectado las firmas de tecnología avanzada, pero las hemos clasificado como fenómenos naturales porque no tenemos un marco conceptual para reconocerlas como artificiales. Es como si un antiguo romano viera un avión. No tendría la categoría mental de avión. Podría clasificarlo como un pájaro extraño, o como un fenómeno atmosférico, o como una señal divina, pero no como tecnología, porque el concepto de tecnología voladora está fuera de su marco de referencia. Y nosotros podríamos estar en la misma posición respecto a tecnología superlumínica. Podríamos estar viendo sus efectos, pero clasificándolos como física exótica, como anomalías cósmicas, como fenómenos que no entendemos todavía, pero que asumimos son naturales. Y nunca se nos ocurre que podrían ser artificiales. Entonces tal vez el viaje superlumínico no solo es posible, tal vez ya está sucediendo, a nuestro alrededor, todo el tiempo, y simplemente no lo sabemos, porque no sabemos qué buscar, no sabemos cómo se vería, no sabemos cómo distinguir la firma de una burbuja de curvatura colapsándose de una explosión de rayos gamma natural, o cómo distinguir un agujero de gusano de un agujero negro rotante. Y tal vez esa es la verdadera barrera. No la física, no la ingeniería, sino el reconocimiento, la capacidad de ver lo que está frente a ti y entender lo que realmente es. Y hasta que desarrollemos esa capacidad, hasta que expandamos nuestro marco conceptual lo suficiente como para incluir la posibilidad de tecnología superlumínica, nunca la detectaremos, incluso si está justo allí. Pero hay una cuarta interpretación, la más inquietante de todas, que el viaje superlumínico es posible,
que civilizaciones lo han desarrollado y que están aquí, ahora, observándonos, estudiándonos, pero no interfiriendo, no haciéndose conocer, porque tienen razones para permanecer ocultos. Tal vez somos un experimento, una reserva natural, un sitio protegido que no debe ser contaminado con conocimiento externo. Tal vez hay una ética entre civilizaciones avanzadas que dice: no interfieran con civilizaciones emergentes. Déjenlas desarrollarse naturalmente. Solo obsérvenlas. Y si eso es verdad, si hay una hipótesis del zoológico en efecto, entonces nunca detectaremos evidencia de viajes superlumínicos, porque cualquier evidencia sería cuidadosamente ocultada. Cualquier huella sería limpiada. Cualquier anomalía sería explicada con física natural plausible. Estamos en una burbuja de ignorancia mantenida deliberadamente, y permaneceremos allí hasta que alcancemos cierto nivel de desarrollo, o hasta que hagamos algo que fuerce la intervención. Y no hay forma de probar o refutar esta hipótesis, porque si es verdad, está diseñada para ser invisible. Y si es falsa, su ausencia de evidencia es indistinguible de su ocultamiento deliberado. Estás atrapado en una situación donde no puedes saber, donde la incertidumbre es irreducible. Entonces, estas son 4 interpretaciones del silencio galáctico en el contexto del viaje superlumínico: que es imposible y nadie lo ha logrado; que es posible pero conduce a trascendencia y desaparición; que está sucediendo pero no lo reconocemos; que está aquí pero deliberadamente oculto. Y no hay forma de saber cuál es correcta. Todas se ajustan a los datos. Todas son consistentes con lo que observamos. Pero necesitamos cuestionar algo más fundamental, algo tan básico que lo damos por sentado. ¿Qué significa realmente velocidad? Porque cuando decimos que nada puede moverse más rápido que la luz, estamos asumiendo que sabemos qué significa moverse, que entendemos qué es la velocidad. Pero a nivel cuántico, esas definiciones se vuelven borrosas. En mecánica cuántica, las partículas no tienen posiciones definidas. Existen en superposiciones. Y si una partícula no tiene una posición definida, ¿cómo defines su velocidad? La velocidad es cambio de posición por unidad de tiempo. Pero si no hay posición definida, no hay cambio definido de posición. No hay velocidad definida. Y sin embargo, las partículas se mueven. O al menos, sus funciones de onda evolucionan. Y esa evolución puede ser descrita matemáticamente. Pero la matemática no corresponde a la imagen clásica de un objeto moviéndose a través del espacio a cierta velocidad. Es más abstracta, más sutil, más extraña. Y aquí está el truco. Las funciones de onda cuánticas pueden propagarse más rápido que la luz. La fase de una función de onda, la parte que determina la probabilidad de encontrar una partícula en diferentes ubicaciones, puede cambiar a velocidades arbitrariamente altas. No hay límite. Puede ser instantánea. Pero esto no viola la relatividad, porque la fase de la función de onda no es observable directamente. No puedes medir la fase. Solo puedes medir la probabilidad. Y resulta que aunque la fase se propaga más rápido que la luz, la información observable, la información que puedes usar para enviar señales, se propaga a la velocidad de la luz o más lento. Entonces hay un nivel de realidad, el nivel cuántico fundamental, donde cosas se mueven más rápido que la luz todo el tiempo. Pero ese nivel es inaccesible para observación directa. Solo podemos ver sus efectos estadísticos, y esos efectos respetan el límite de velocidad de la luz. Pero, ¿y si pudieras acceder al nivel cuántico directamente? ¿Y si pudieras manipular las fases de las funciones de onda de formas que actualmente no entendemos? Tal vez podrías explotar esa propagación superlumínica. Tal vez podrías encontrar una forma de convertir cambios de fase en información observable, de romper la barrera que separa el nivel cuántico del nivel clásico.
Y esto no es completamente fantasioso, porque la línea entre lo cuántico y lo clásico no es tan clara como solía pensarse. Hay fenómenos llamados estados macroscópicos cuánticos, donde objetos grandes exhiben comportamiento cuántico. Condensados de Bose-Einstein. Superconductores, superfluidos. Estos son sistemas donde lo cuántico se vuelve observable a escalas macroscópicas. Y si puedes crear estados macroscópicos cuánticos lo suficientemente grandes, lo suficientemente controlables, tal vez puedes usarlos para hacer cosas que son imposibles en el régimen clásico. Tal vez puedes crear coherencia cuántica a lo largo de distancias que permita formas exóticas de transporte de información. Formas que explotan la propagación superlumínica de fases cuánticas. Y esto nos lleva a una posibilidad que casi nunca se discute: que el límite de velocidad de la luz no es fundamental para toda la física. Es fundamental para la física clásica, para el régimen donde los objetos tienen posiciones y velocidades definidas. Pero a nivel cuántico, donde esas definiciones se rompen, el límite podría no aplicar de la misma forma. Y si eso es verdad, si hay un régimen cuántico donde la velocidad de la luz no es un límite absoluto, entonces todo el marco de la discusión cambia. Porque entonces no estás tratando de superar un límite fundamental. Estás tratando de acceder a un régimen diferente. Un régimen que siempre ha estado allí, operando debajo de la superficie de la realidad clásica, pero invisible para nosotros porque no sabemos cómo observarlo directamente. Y acceder a ese régimen no requeriría romper las leyes de la física. Requeriría comprenderlas más profundamente. Requeriría reconocer que la física clásica es una aproximación, útil para objetos grandes y lentos, pero no completa, no fundamental, y que hay una física más profunda, más extraña, más permisiva, esperando ser descubierta. Pero hay una advertencia, porque cada vez que descubrimos un nuevo régimen de la física, cada vez que accedemos a un nivel más profundo, encontramos nuevas limitaciones, nuevas restricciones, nuevos principios que no habíamos anticipado. Entonces, incluso si accedes al régimen cuántico profundo, incluso si logras manipular fases de funciones de onda de formas exóticas, probablemente encontrarás que hay límites allí también. Diferentes de los límites clásicos, pero límites de todos modos. Y tal vez uno de esos límites es que no puedes usar la propagación superlumínica de fases para transmitir información utilizable. Tal vez hay un teorema de no señalización profundo que se aplica incluso en el régimen cuántico completo. Algo que dice: puedes hacer muchas cosas extrañas, pero no puedes enviar información más rápido que la luz de formas que permitan comunicación o viaje efectivo. Y si ese es el caso, si incluso el régimen cuántico profundo respeta alguna forma del límite de velocidad de la luz, entonces realmente estamos atrapados. No por limitaciones técnicas, no por falta de comprensión, sino por la estructura lógica de la física misma. Por principios que son tan fundamentales que no pueden ser evadidos sin importar qué tan profundo cabes. Pero no sabemos si ese es el caso, porque aún no hemos explorado completamente el régimen cuántico profundo. Aún no entendemos todas las formas en que la información puede ser codificada y transmitida a nivel cuántico. Aún no hemos desarrollado las herramientas matemáticas necesarias para mapear todo el espacio de posibilidades. Entonces hay un espacio en blanco, una región de ignorancia. Y en esa región, cualquier cosa podría ser posible. O nada podría ser posible. No sabemos. Y no sabremos hasta que hagamos el trabajo. Hasta que desarrollemos la teoría. Hasta que realicemos los experimentos. Hasta que empujemos los límites de lo que podemos medir y controlar a nivel cuántico. Entonces, estas son 4 interpretaciones del silencio galáctico en el contexto del viaje superlumínico, que es imposible
y nadie lo ha logrado. Que es posible, pero conduce a trascendencia y desaparición. Que está sucediendo, pero no lo reconocemos. Que está aquí, pero deliberadamente oculto. Y no hay forma de saber cuál es correcta. Todas se ajustan a los datos. Todas son consistentes con lo que observamos. Y eso te deja en un estado de profunda incertidumbre. Porque la pregunta de si el viaje superlumínico es posible no es solo una pregunta técnica. Es una pregunta sobre la naturaleza de la realidad, sobre el destino de las civilizaciones, sobre nuestro lugar en el cosmos. Pero hay una pregunta práctica que casi nunca se hace en todas estas discusiones teóricas. Una que es tan obvia que su ausencia es reveladora. Si pudieras viajar más rápido que la luz, ¿a dónde irías realmente? Porque el universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y casi todas esas estrellas probablemente tienen planetas. Entonces hay trillones de destinos potenciales. Pero ¿cuáles valen la pena el esfuerzo? ¿Cuáles justifican el costo energético masivo, la transformación personal, el riesgo existencial? No puedes ir a todos lados. Incluso con viaje superlumínico, el universo es demasiado grande. Entonces, tienes que elegir, tienes que priorizar. Y eso requiere criterios, razones para ir a un lugar en lugar de otro. Y cuando empiezas a pensar en esos criterios, te das cuenta de que no son obvios. ¿Vas a buscar vida? Esa es la razón más intuitiva. Encontrar otras formas de vida, contactar civilizaciones alienígenas. Pero si el viaje superlumínico es tan difícil para nosotros, probablemente es igualmente difícil para ellos. Lo que significa que la mayoría de las civilizaciones están atrapadas en sus propios sistemas estelares. Y encontrarlas requeriría buscar sistemáticamente entre millones de estrellas. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una galaxia. ¿Vas a buscar recursos? ¿Pero qué recursos? Los elementos que necesitas para construir tecnología, para sostener vida, existen en todas partes. El universo es sorprendentemente uniforme en su composición química. Carbono, oxígeno, hierro, silicio, todos abundan. No hay nada en Andrómeda que no puedas encontrar en la Vía Láctea, o en nuestro propio sistema solar si minas asteroides. ¿Vas por curiosidad científica? Para estudiar fenómenos que solo existen en ciertos lugares. Agujeros negros, estrellas de neutrones, explosiones de supernovas. Pero puedes estudiar esos fenómenos desde aquí con telescopios. Estar físicamente cerca no te da mucha más información de la que puedes obtener con observaciones remotas. Y el costo de ir es astronómico comparado con el costo de construir mejores telescopios. ¿Vas por expansión? Para colonizar, para extender la presencia humana a través del cosmos. Pero eso requiere no solo llegar, requiere establecer infraestructura, transformar planetas alienígenas en lugares habitables o construir hábitats artificiales. Y si eso es tu objetivo, no necesitas viaje superlumínico. Puedes hacerlo lentamente, sistemáticamente, dentro de tu propia galaxia. El viaje superlumínico solo es necesario si quieres expandirte a otras galaxias. Pero, ¿por qué querrías? Hay suficiente espacio en la Vía Láctea para miles de millones de civilizaciones. Entonces, ninguna de las razones obvias realmente justifica el esfuerzo. Lo que sugiere que tal vez el viaje superlumínico no es sobre alcanzar destinos específicos, es sobre la capacidad misma. Es sobre demostrar que puedes hacerlo. Es sobre trascender limitaciones por el simple hecho de trascenderlas. Y eso es muy humano. Escalamos montañas no porque haya algo valioso en la cima, sino porque están allí. Exploramos no porque esperemos encontrar algo útil, sino porque la exploración misma es satisfactoria.
El impulso de ir más allá, de ver qué hay del otro lado, de empujar límites, es intrínseco. No necesita justificación práctica. Pero ese impulso tiene costos. Y cuando los costos son suficientemente altos, cuando incluyen la transformación de lo que eres, la degradación del espacio-tiempo, el riesgo de paradojas causales, tienes que preguntarte: ¿vale la pena? ¿Es satisfactorio el impulso de trascender suficiente para justificar lo que sacrificas en el proceso? Y diferentes personas responderán de forma diferente. Algunos dirán sí sin dudar. El impulso de explorar, de trascender, de ir más allá, es más fuerte que cualquier consideración práctica. Otros dirán no. Los costos son demasiado altos. Los riesgos son demasiado grandes. La transformación es demasiado radical. Y ambas posiciones son válidas. Ambas reflejan valores humanos genuinos. Pero aquí está lo que es inquietante. La decisión no se tomará basándose en un consenso racional. Se tomará basándose en quién llega primero a la tecnología y quién está dispuesto a usarla. Y una vez que alguien la usa, una vez que alguien da el salto, cambia el cálculo para todos los demás. Porque ahora hay alguien allá afuera con capacidades que tú no tienes. Y eso crea presión competitiva. Te fuerza a seguir o quedarte atrás. Y eso te deja en un estado de profunda incertidumbre. Porque la pregunta de si el viaje superlumínico es posible no es solo una pregunta técnica. Es una pregunta sobre la naturaleza de la realidad, sobre el destino de las civilizaciones, sobre nuestro lugar en el cosmos. Y hasta que realmente lo intentemos, hasta que construyamos la tecnología o demostremos su imposibilidad, no sabremos. Estaremos atrapados en este limbo de posibilidad teórica sin confirmación práctica, sabiendo que tal vez se puede hacer, pero sin saber si alguien lo ha hecho, o si nosotros alguna vez lo haremos. Pero hay una pregunta final que hace que todo lo anterior parezca casi preparatorio. No es si podemos superar la velocidad de la luz. Es que nos convertimos si lo hacemos. Porque viajar más rápido que la luz no es como viajar más rápido en un automóvil. No es solo una cuestión de velocidad aumentada. Es una transformación fundamental de tu relación con el espacio y el tiempo. Y esa transformación cambia lo que significa ser tú. Imagina que entras en una burbuja de curvatura. Dentro de la burbuja estás estacionario. Pero la burbuja se mueve a velocidades superlumínicas. Desde tu perspectiva, el viaje podría tomar horas. Pero desde la perspectiva del universo externo, has atravesado años luz de espacio en ese tiempo. Has violado, desde el punto de vista externo, la relatividad. Y cuando emerges de la burbuja, cuando te reconectas con el universo normal, has llegado a un lugar donde el tiempo ha progresado de forma diferente de lo que experimentaste. No porque hayas viajado en el tiempo, exactamente, sino porque has viajado a través de una región del espacio-tiempo que tiene una estructura temporal diferente. Y ahora tienes que reconciliar dos historias temporales. La historia del universo, donde pasaron años, y tu historia personal, donde pasaron horas. Y esas dos historias no se alinean. No puedes simplemente unirlas en una narrativa coherente, porque vienen de marcos de referencia fundamentalmente incompatibles. Y esto no es solo confusión, es fragmentación de identidad, porque tu sentido de quién eres está anclado en tu historia temporal, en la secuencia de experiencias que constituyen tu vida. Pero si esa secuencia está desconectada de la secuencia temporal, del universo, si tu pasado personal no corresponde al pasado del universo, entonces, ¿quién eres? No puedes relacionarte con el mundo de la forma normal, porque tus referencias temporales están rotas. Cuando hablas de ayer, te refieres a algo que, desde la perspectiva del universo, sucedió hace semanas.
Cuando hablas de eventos que acabas de experimentar, el universo te dice que sucedieron en el pasado distante. Tu línea temporal interna y la línea temporal externa están desincronizadas. Y no hay forma de resincronizarlas. Y si haces esto repetidamente, si viajas superlumínicamente múltiples veces, la desincronización se acumula. Cada viaje te aleja más del flujo temporal normal. Hasta que eventualmente tu historia personal está tan desconectada de la historia del universo que no puedes funcionar en sociedad normal. No puedes mantener relaciones. No puedes participar en la cultura. Porque tu marco temporal es completamente ajeno. Te has convertido en un nómada temporal. Alguien que existe en el tiempo, pero no del tiempo. Cuya vida está distribuida a través de múltiples líneas temporales que no se intersectan naturalmente. Y eso es una forma de exilio. No del espacio, del tiempo mismo. Pero hay algo más profundo. Algo que tiene que ver con la consciencia. Porque la consciencia no es solo un fenómeno neural, es un fenómeno temporal. Tu experiencia subjetiva tiene una estructura temporal. Percibes el presente, recuerdas el pasado, anticipas el futuro. Y esa estructura es coherente porque tu cerebro está sincronizado con el flujo temporal del universo. Pero si viajas más rápido que la luz, si experimentas el tiempo de formas que no se alinean con el flujo temporal normal, tu consciencia podría fragmentarse. Podrías experimentar eventos fuera de orden. Podrías recordar cosas que aún no han sucedido desde tu perspectiva, pero que ya sucedieron desde la perspectiva del universo. Podrías anticipar cosas que ya pasaron para ti, pero que aún no han pasado para otros. Y eso no es solo confusión. Es colapso de la estructura básica de la experiencia consciente. Porque la consciencia depende de la coherencia temporal. Depende de que el pasado sea pasado, el presente sea presente y el futuro sea futuro. Si esas categorías se mezclan, si empiezan a solaparse y contradecirse, la consciencia misma podría desintegrarse. No morirías, necesariamente, pero podrías dejar de experimentar el tiempo de forma lineal. Podrías empezar a percibir tu vida como un bloque, todos tus momentos simultáneamente presentes, sin flujo, sin progresión, solo una masa de experiencia sin orden claro. Y eso podría ser iluminación, o podría ser locura, dependiendo de cómo lo interpretes, dependiendo de si tu mente puede adaptarse a esa forma de existencia, dependiendo de si hay algo que llamarías tú, que persiste a través de esa transformación. Entonces la pregunta de si podemos superar la velocidad de la luz se convierte en la pregunta de si podemos transformarnos en el tipo de ser que puede hacerlo y seguir siendo reconociblemente humano. Y tal vez la respuesta es no. Tal vez, para viajar más rápido que la luz, tienes que dejar de ser humano. Tienes que convertirte en algo más. Algo que no está atado a la experiencia temporal lineal. Algo que puede existir en múltiples marcos temporales simultáneamente sin perder coherencia. Y tal vez ese es el verdadero desafío. No la ingeniería, no la física, sino la transformación psicológica, el salto evolutivo, la trascendencia de las limitaciones cognitivas que nos hacen experimentar el tiempo de la forma en que lo hacemos. Y si ese es el caso, entonces el viaje superlumínico no es solo una tecnología, es una metamorfosis. Un proceso de convertirse en algo fundamentalmente diferente. Y la pregunta no es si podemos construir la nave, es si podemos convertirnos en el tipo de ser que puede pilotarla sin perder lo que somos. Pero tal vez eso está bien. Tal vez la transformación es el punto. Tal vez el viaje superlumínico no es una forma de explorar el universo. Es una forma de evolucionar más allá de las limitaciones que nos confinan. De trascender no solo el espacio, sino el tiempo. De convertirnos en algo que no está sujeto a las restricciones
que definen la existencia humana actual. Y si eso es verdad, si el viaje superlumínico es realmente un proceso de transformación, entonces la pregunta de si es posible se convierte en la pregunta de si estamos dispuestos a pagar el precio. A sacrificar nuestra humanidad por la capacidad de movernos más allá de sus límites. A convertirnos en algo nuevo, algo extraño, algo que nuestros ancestros no reconocerían como descendientes. Y diferentes personas tendrán diferentes respuestas. Algunas dirán, sí, vale la pena. La capacidad de explorar, de expandirse, de trascender, justifica la pérdida de lo que somos ahora. Otras dirán, no, preservar nuestra humanidad es más importante que superar sus limitaciones. Y ambas posiciones son defendibles. Ambas reflejan valores genuinos. Pero aquí está lo inquietante. La decisión podría no ser tuya, porque si el viaje superlumínico es posible, si alguien lo desarrolla, si alguna facción de la humanidad decide hacer la transformación, entonces eventualmente esa facción dominará, porque tendrá acceso a recursos, a espacio, a tiempo, que otros no tienen. Y la presión competitiva forzará a otros a seguir, o a quedarse atrás y eventualmente ser superados. Entonces podría no ser una elección, podría ser una inevitabilidad. Una vez que la opción existe, una vez que alguien la toma, todos los demás eventualmente tienen que tomarla también. O aceptar la irrelevancia, la extinción, el olvido. Y eso hace que la pregunta de si podemos superar la velocidad de la luz sea también la pregunta de si queremos. Porque las consecuencias van más allá de la capacidad técnica. Tocan la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Y lo que estamos dispuestos a sacrificar para convertirnos en algo más. Pero hay una paradoja final aquí. Una que cierra el círculo de forma inquietante. Si el viaje superlumínico requiere que te transformes en algo que ya no es humano, entonces, ¿quién realmente se beneficia de su desarrollo? No tú, no la persona que eres ahora, sino la persona en la que te convertirás. Una persona que podría no compartir tus valores, tus prioridades, tu comprensión de lo que hace que la vida valga la pena. Es como trabajar toda tu vida para construir algo que solo disfrutará alguien completamente diferente. Alguien que no te recordará, que no valorará el sacrificio que hiciste, que existe en un marco de referencia tan ajeno al tuyo que no hay continuidad significativa entre ustedes. Y esto plantea una pregunta ética profunda. Tienes la obligación de crear un futuro que no puedes habitar, de construir tecnología que solo puede ser usada por seres que han trascendido tu forma de existencia, de sacrificar la humanidad presente por una posthumanidad futura que podría no reconocer el sacrificio. Diferentes filosofías morales darán diferentes respuestas. Algunos dirán que tu obligación es maximizar el bienestar total a lo largo del tiempo, incluso si eso significa trabajar para tu propia obsolescencia. Otros dirán que tu obligación es preservar lo que eres, no transformarte en algo irreconocible en busca de capacidades que no puedes ni siquiera comprender completamente. Y no hay forma de resolver este desacuerdo con lógica pura, porque depende de valores fundamentales que no pueden ser derivados de primeros principios. Depende de lo que consideres importante, de lo que estés dispuesto a perder, de cómo equilibras el presente contra el futuro. Pero hay algo aún más inquietante, porque esta no es solo una pregunta sobre el futuro distante. Es una pregunta sobre el presente, porque ya estamos en proceso de transformación. Ya estamos desarrollando tecnologías que nos cambian de formas fundamentales. Ya estamos creando un futuro que podría no ser habitable para la versión actual de la humanidad, la inteligencia artificial.
la modificación genética, la integración cerebro-computadora. Cada una de estas tecnologías tiene el potencial de transformarnos en algo que ya no es completamente humano, y estamos persiguiéndolas activamente, no porque tengamos un plan claro de qué queremos convertirnos, sino porque la lógica del progreso tecnológico es irresistible. Porque si podemos hacerlo, eventualmente lo haremos. Porque si no lo hacemos, alguien más lo hará. Y quedarse atrás es aceptar la derrota. Entonces ya estamos en la pendiente resbaladiza. Ya estamos en el proceso de autotransformación que podría terminar con nosotros dejando de ser humanos en cualquier sentido significativo. Y el viaje superlumínico es solo una manifestación más de ese proceso, una más extrema tal vez, pero no fundamentalmente diferente. Y tal vez esa es la verdadera revelación, que la pregunta de si podemos superar la velocidad de la luz es realmente la pregunta de si podemos resistir la tentación de trascendernos a nosotros mismos, de si podemos establecer límites a lo que perseguimos tecnológicamente, de si podemos decir, esto es suficiente. No necesitamos ir más allá. No necesitamos transformarnos en algo más. Pero la historia sugiere que no podemos, que nunca hemos podido, que cada vez que llegamos a un límite aparente, lo empujamos, que cada vez que alcanzamos una capacidad nueva, la usamos, que la lógica del desarrollo tecnológico es inexorable, y que intentar resistirla, intentar decir no, es fútil. Porque incluso si tú dices no, alguien más dirá sí. Y entonces tendrás que seguir o ser dejado atrás. Entonces tal vez el viaje superlumínico es inevitable. No porque sea técnicamente posible, sino porque somos incapaces psicológicamente de no perseguirlo. Porque la idea de que hay un límite que podríamos superar, pero elegimos no hacerlo, es intolerable para la mentalidad que nos ha llevado hasta aquí. La mentalidad del progreso, del crecimiento, de la expansión sin fin. Y esa mentalidad podría ser nuestra mayor fortaleza. Podría ser lo que nos ha permitido sobrevivir, prosperar, dominar nuestro ambiente, pero también podría ser nuestra mayor debilidad. Podría ser lo que eventualmente nos destruye. No porque empujemos demasiado lejos, sino porque no podemos dejar de empujar. Incluso cuando empujar nos transforma en algo que ya no somos. Y aquí está la paradoja final. Si el viaje superlumínico requiere que dejemos de ser humanos, entonces lograrlo es fallar. Es ganar la batalla técnica, pero perder la guerra existencial. Es desarrollar la capacidad de ir a cualquier parte del universo al costo de perder la capacidad de ser el tipo de ser para quien ir a lugares importa, de la forma en que importa para nosotros ahora. Porque lo que hace que la exploración sea valiosa no es solo llegar a lugares nuevos, es la experiencia de llegar, la narrativa, el viaje como historia que puedes contar, como secuencia de eventos que tiene significado porque están ordenados temporalmente de formas específicas. Y si pierdes eso, si tu experiencia del tiempo se fragmenta hasta el punto donde el viaje ya no tiene estructura narrativa, entonces, ¿qué has ganado realmente? Puedes estar en cualquier lugar del universo. Pero no puedes experimentar, estar allí de la forma en que experimentas estar aquí ahora. Porque tu marco de referencia experiencial se ha transformado hasta el punto donde la experiencia misma tiene una cualidad diferente. No necesariamente peor, pero diferente. Tan diferente que no hay puente conceptual entre lo que eres ahora y lo que serás entonces. Y eso hace que el proyecto entero sea cuestionable. Porque si el resultado final es algo tan ajeno a tu estado actual que no puedes ni siquiera imaginarlo adecuadamente, entonces, ¿estás realmente trabajando hacia un objetivo? ¿O estás simplemente ejecutando un programa?
siguiendo una lógica que te lleva en direcciones que no elegiste conscientemente? Y tal vez la respuesta es que siempre ha sido así, que nunca hemos estado realmente en control, que la ilusión de agencia, de elección, de dirección consciente, es solo eso, una ilusión, y que estamos siendo llevados por fuerzas que son mucho más grandes que nosotros. Fuerzas de evolución, de competencia, de la lógica inherente del desarrollo tecnológico. Fuerzas que no se preocupan por lo que queremos, que simplemente nos usan como vehículos para su propia expresión. Y si eso es verdad, si realmente no tenemos control, entonces la pregunta de si podemos superar la velocidad de la luz se vuelve irrelevante. Porque la respuesta no depende de nosotros. Depende de si las leyes del universo lo permiten. Y si lo permiten, eventualmente lo haremos. No porque elijamos, sino porque no podemos evitarlo. Porque las fuerzas que nos impulsan son más fuertes que cualquier resistencia que podamos montar. Y entonces solo queda una pregunta. No si podemos, no si deberíamos, sino qué significará cuando lo hagamos. ¿Qué perderemos? ¿Qué ganaremos? Y si habrá alguien, algo, que recuerde lo que fuimos antes de que nos transformáramos en lo que sea que nos convertiremos. Y tal vez esa memoria es lo que realmente importa. No el viaje, no el destino, sino la capacidad de recordar que alguna vez fuimos seres que miraban las estrellas y soñaban con alcanzarlas. Que alguna vez experimentamos el tiempo de forma lineal y encontramos significado en esa linealidad. Que alguna vez estuvimos confinados por la velocidad de la luz y encontramos formas de florecer dentro de ese confinamiento. Porque si perdemos esa memoria, si la transformación es tan completa que no recordamos lo que fuimos, entonces, ¿qué hemos logrado realmente? Habremos creado algo nuevo, pero habremos perdido algo viejo. Y no habrá nadie para lamentar la pérdida. Porque los que lamenten necesitarían recordar. Y la memoria será una de las primeras cosas que se fragmenta cuando tu experiencia del tiempo se desintegra. Entonces, tal vez, el verdadero desafío no es superar la velocidad de la luz. Es encontrar una forma de hacerlo sin perder lo que somos, sin sacrificar la memoria, sin fragmentar la identidad. Y si eso es imposible, si la física realmente requiere que te transformes tan radicalmente que la continuidad se rompe, entonces tal vez el límite de velocidad no es una prisión, es una protección, un guardia que nos mantiene anclados a una forma de existencia donde la memoria, la identidad, la narrativa todavía tienen significado. Porque al final, la asombrosa verdad no es que los físicos hayan descubierto cómo superar la velocidad de la luz. Es que han descubierto que tal vez, solo tal vez, no es tan imposible como pensábamos. Y en un universo donde lo imposible es solo lo que aún no hemos descubierto cómo hacer, eso es suficiente para seguir intentando.